Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo ya me equivoqué por acá, ahora sí, ya estamos en la carátula correcta. ¿Cómo están ustedes? Muy bonita tarde. Bienvenidas a un programa más de Las Personajes, este recorrido por la vida de mujeres inventadas, nuestro programa preferido de las tardes aquí en el 106.1 de FM, pero recuerden que además de nuestra transmisión por el 106.1 de FM, estamos también en esta plataforma Facebook y hacemos el streaming y nos pueden mirar a María Carmen Aguilar, a Anilú Zavala. En esta ocasión Laura Reyes no puede estar con nosotras, pero les ha dejado un saludo a todas ustedes. Súper personaje de hoy, súper personaje que a consideración mía, ya me dirán las compañeras si están de acuerdo o no, tendremos que dividirla en parte 1 y parte 2. Por lo pronto, en este primer día de febrero del 2021, les agradecemos que estén con nosotras. Bienvenida, mi estimada María Carmen Aguilar Franco. ¿Lista para hablar de Antígona? Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto. Aquí en esta tardecita fresca y con esta super personaje. Grandes lecciones que nos deja Antígona. Así Grandes es. Querida Anilú Zavala, bienvenida, buenas tardes. ¿Ya estamos listas? Hola Ceci, buenas tardes. Hola María Carmen. Pues aquí ya estamos listísimas, otra vez iniciando la semana y con este programita que vamos a tener hoy sobre Antígona. Programita, cambiémosle el adjetivo y le pongamos programón. ¿Qué les parece? Porque, no sé, yo siento que para hablar de Antígona necesitamos mucho tiempo, necesitamos intercambio de opiniones, vamos a ver cuáles son nuestras coincidencias y yo les propongo que tengamos que hablar irremediablemente, invariablemente, tenemos que hablar de la justicia del hombre, la justicia divina, la rebeldía, ¿sí? El mundo de las leyes, la concepción de justicia de nosotras las mujeres. Y sobre todo, a mí me interesa mucho, no sé si ustedes coincidan, con la rebeldía. ¿Cómo la ven? A mí me parece más el tema de la rebeldía. Yo creo que Antígona no solamente era rebelde, transgresora, también muy valiente. Claro. Yo creo que el motivo divino era más allá, de lo que ella realmente estaba intentando por el amor a su hermano, ¿no? Exacto. Por el amor a su hermano era también el transgredir pues al poder, ¿no? Al poder que estaba ejerciendo. Exacto. Entonces me hace más una cuestión de rebeldía. Claro. No creo tanto, bueno, claro, hay que entrar en profundos análisis. A ver, Anilú muy buena para darnos también ese ángulo, ¿no? De realmente qué movió Antígona a retar pues ese mandato, ¿no? Si fue nada más su cuestión de rebeldía, su cuestión personal de carácter, o si realmente fue también la cuestión de la divinidad, ¿no? De cuidar. Difícilmente una mujer tan dura de carácter puede convencerse de cosas tan etéreas y tan espirituales, ¿no? Tan poco probable de comprobarse. Bueno, ahorita entramos en el tema de cómo determina a una sociedad compuesta por mujeres y por hombres la idea de muchos dioses y no podemos desapegar nuestro análisis de tener en cuenta un contexto de una sociedad politeísta. Pero bueno, ya nos estamos adelantando. Querida Nilú, tu primera intervención, por favor.
Pues sí, justamente a mí me costó un poco de trabajo este análisis desde nuestros ojos, desde nuestra mirada, que es como la que le aplicamos generalmente a nuestras personajes. Entonces, sí, me cuesta un poco de trabajo y todavía, María Carmen, como que no encuentro estas motivaciones de esta mujer, como que no entiendo muy bien sus resortes. A veces, me da como señales encontradas un poco, ¿no? Y creo que este tema de las leyes divinas y las leyes de los humanas, se entretejen ahí de una manera muy especial y también, obviamente, el destino, ¿no? Claro. Que nos ha ocupado en en otros programas sobre otras personajes. Creo que el tema del destino es un tema importante también en Antígona. Claro, y creo que tenemos que tomar en cuenta datos muy importantes. Estamos hablando de una personaje a partir de la lectura de una de las 7 tragedias de Sófocles. Entender que pues estas obras se escribieron hace más de 2000 años en Grecia, en la cuna, lo que conocemos la cuna democracia, estas sociedades altamente bélicas y guerreras, politeístas. Según datos que hemos recabado, pues nos dan cuenta de que la primera representación se hizo por ahí del 441 antes de Cristo. Entonces, ese detalle, ese pequeño detalle, no podemos perderlo de vista, ¿no? Y pues bueno, a tantos siglos de distancia, a más de 2 milenios, pues sigue considerándose como una de las obras, de las grandes obras, las más trascendentes, y creo que ahí de entrada no podemos perder de vista, ¿no?, la temporalidad de esta personaje en cuanto al momento de su creación. Y por otro lado, para poder arrancar la primera parte de esta conversación, pues hay que hablar brevemente de lo que trata esta tragedia. Hay quienes afirman que es muy difícil hacer un análisis desapegando una de las 7 tragedias del conjunto, pero vamos a hacerlo, solamente para efectos de nuestro programa, ¿no? Olvidémonos por un momento de las otras 7, aunque en cada una de esas 7 finalmente hay referencias de las otras, ¿no? Y de entrada pues tenemos que decir que Antígona es una de las hijas de Edipo, ¿sí? Edipo ese que se casó con su mamá y se sacó los ojos, y dejemos a un lado esta tragedia. Bueno, Antígona es hija de Edipo, tiene también una hermana, Ismene, y 2 hermanos. Bueno, la historia de esta tragedia empieza cuando ella toma la decisión de darle sepultura a uno de sus hermanos que han muerto en una jornada anterior. La flecha de uno asesinó al otro y viceversa, es decir, los hermanos se mataron entre ellos porque el destino funesto pues está marcado para esa familia. Antígona toma la decisión de darle sepultura a su hermano, a uno de ellos, porque por decreto de Creonte, que es el rey en ese momento, pues él dice a uno de los hermanos sí y al otro de los hermanos no, porque no respetó la ley y no se merece que tenga una sepultura como el otro que sí se portó bien. Omito los nombres porque los vamos a referir en nuestra conversación. Bueno, pues ella contraviene este decreto, contraviene esta ley y pues se sale con la suya. Pide inicialmente la ayuda de su hermana Ismene. Ismene, temerosa, pues le dice que no. Finalmente ella lo hace y cuando es descubierta, pues no niega la autoría de ello, y como castigo pues la envían a una cueva a que muera ahí. Pero resulta que el hijo de Creonte, el rey, pues es el prometido de Antígona. Y pues él no está de acuerdo en la decisión, aunque tiene que aceptarla porque pues
ahora sí que es hijo de su padre, y su padre es el rey, y el rey es el que tiene la última palabra, pero él tiene la valentía de decirle que no está de acuerdo, porque hay una voz popular que está reconociendo la valentía de esa mujer que se atrevió a darle la sepultura a uno de sus hermanos. Bueno, pues este hijo de Creonte, prometido de Antígona, pues se suicida y después se encadena también por la tristeza de lo que le ha sucedido al hijo. La madre también se suicida y es toda una cadena de tragedias y de muertes. El punto fundamental, creo yo, y que es el que da pie a nuestra conversación, es esa decisión de Antígona de darle sepultura a su hermano frente a la decisión de un rey de negárselo y, por el contrario, no solamente negarle la sepultura, sino dejarlo ahí para que lo devoren los perros y los buitres, ¿no? No sé si les parece que dejemos aquí el resumen que da breve cuenta de lo que trata Antígona. María Carmen. Sí, pues una situación muy complicada, ¿no? El tratar de entender a Antígona y qué la movió, porque además pues el contexto de esos 2000 años que nos separan del momento en que se escribe esta historia, pues hablan de una minimización de las mujeres ante todo poder, incluyendo el político, sobre todo el político. Las mujeres no tenían ninguna participación ahí. Entonces, ahí también resulta interesante ver o tratar de entender el por qué Antígona actúa de esa manera. Era como una especie de revancha, como que era también desquitarse por esa situación en las que mantenían a las mujeres de aquella época. Y la otra también, pues la historia de Antígona no es nada dulce, no es nada normal, digamos, no viene de una familia prototipo y menos de aquellos tiempos, ¿no? Pero me gusta, en este caso me gusta, ¿no? La resolución que le da Antígona a su vida y en ese momento a sus decisiones, ¿no? No solamente en su comportamiento para con su hermano, también con la hermana, ¿no? Y el comportamiento para sí misma de tanta fortaleza y de esa decisión para enfrentar el poder a costa del precio que fuera. A precio de la muerte, ella lo dice desde el principio, ¿no? Uh-huh. Ella sabe que eso le costará la vida y está dispuesta, ¿no?, a morir porque ya no puede seguir cargando el destino que los dioses han determinado para su familia. Anilú, ¿tú qué hablas del destino? Sí, justamente creo que ella se pone en esta posición de quizá retar, ¿no? De retar o más bien de cumplir este destino, más que de retarlo, de cumplirlo, ¿no? Y pues sabe que ella va a tener que pagar, entre comillas, con su propia vida, y ahí es donde también este destino cobra mucho más sentido hablando del orden divino, ¿no? O sea, de este orden divino que debe cumplirse, de este orden divino además lleno a mí me da como la impresión de que está lleno de pues justo de este politeísmo, ¿no? O sea, hay ahí un politeísmo que permea todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso en la obra es algo hasta cierto punto con nuestros ojos ahora difícil de entender. O sea, pareciera que está lleno como de espectros, ¿no? Entonces, de espectros ahí, pues justamente divinos, ¿no? Entonces, y me gusta mucho cómo está, pues no sé si la palabra es construida, esta personaje Antígona, porque se pone al tú por tú, y esa es quizá parte de esta rebeldía, ¿no? No, o sea, no sé si es retante, pero sí todo el tiempo la vemos en un poder muy igual, como en condiciones muy iguales, ¿no? Y eso a mí es de las cosas que más me gustan de esta tragedia, ¿no?
Claro. Bueno, hay que tomar en consideración, ya hablamos de los más de 2000 años en que pues se tiene la referencia de estas tragedias. ¿Cuál era la condición de las mujeres en esa sociedad griega? Pues era incluso las que pertenecían al círculo de la familia de los gobernantes, pues era también de total sometimiento en una condición de esclavas. La gran mayoría de ellas no tenían el derecho de la palabra o de la emisión de su pensamiento para nada. Eso era algo impensable. Por eso, a estos 2000 años de distancia, tenemos que resaltar mucho que un escritor o este dramaturgo o este hombre, Sófocles, haya pensado en una mujer así y en una representación le haya dado el poder de la decisión, ¿no? Y no solamente el poder de la decisión frente al poder real, al poder, al gobernante, al que determinaba en la tierra la vida de los seres humanos sobre pretexto del mandato divino de muchos dioses. Anilú. Sí, totalmente. Creo que, fíjate, ahora que decías esta palabra que se nos ha negado, que esta palabra que se les ha negado a las mujeres a lo largo de estos más de 2000 años de civilización, ¿no? Acá en esta tragedia, ella sí toma la voz, ella sí toma la palabra, además con un discurso como muy político, ¿no? Entonces a mí esa es la parte que más me gusta, de esta mujer que más allá de lo rebelde que pueda ser, es filósofa, ella misma es poética además y es absolutamente política, o sea, su discurso es bien político, entonces eso le da un poder, o sea, recordemos que al final ese es el poder político es el poder de la palabra, el poder hablar, el poder decir con libertad qué es lo que quieres y ocupar el espacio público. Entonces a mí me parece que vemos a esta Antígona todo el tiempo rodeada de este politeísmo, ¿no? De estas divinidades y tal, pero en un discurso al tú por tú con cualquiera y ocupando el espacio que llamaríamos un espacio público. Yo así me la imagino, ¿no? Entonces sí, es muy interesante cómo está puesta Antígona en esta tragedia, ¿no? Y me parece además muy simbólico, porque no es justamente una mujer como nos las han pintado la historia, ¿no? Sino que es una mujer que realmente toma la palabra y de una manera, tiene unos diálogos, o sea, un discurso magistral, ¿no? De una inteligencia y de una brillantez muy especial, ¿no? Sí, claro. María Carmen. Sí, creo que es algo que debemos celebrar, ¿no? El que se le haya ocurrido a alguien poner como heroína justamente esta historia Antígona, una mujer con estas características tan peculiares, ¿no? Y tan particulares que, bueno, a 2000 años, pues así como que nos llenan de, ay, mi heroína, ¿no? Una heroína, porque además no solo creo yo, o no solo vi yo el propósito de la divinidad, el propósito de los dioses, veo también el derecho de su hermano, ¿no? Los derechos humanos prácticamente desde ese momento, ¿no? Y el derecho, ella también como familia y como hermana a decidir el destino de los restos de sus hermanos, ¿no? Y aquí fíjate que también, bueno, pues no pude dejar de pasar un poco a esta época en pensar en cuántas Antígonas están sufriendo la búsqueda de los restos de sus familiares, ¿no? Madres o hijos que andan buscándolos pues, para darles una sepultura digna, no para que anden por ahí regados. Fue algo que de alguna manera pues esa imagen se me venía reflejando, ¿no? De ver estos grupos de buscadoras, de madres, hermanas, tías, mujeres que están buscando los restos
de sus seres queridos. Entonces, ¿cuántas Antígonas tenemos a nuestro alrededor? Y de repente pues yo no me había dado cuenta, ¿no? La gran fuerza que esas mujeres tienen que imprimir, no solamente para cumplir con un mandato divino según nuestras creencias religiosas en cuanto al destino final del cadáver de un familiar, ¿no? Sino todo lo que tienen que enfrentar en cuestión de violencia institucional, de violencia económica, de violencia social y cultural, ¿no? Y vemos cómo Antígona lo va resolviendo con con una idea totalmente fija, ¿no? El cumplimiento de una ley. Pero es la ley que ella misma se está también como que decretando, ¿no? Para sí misma. O sea, mi hermano tiene que ser enterrado, no me importa contra quién vaya y a quién transgreda, ¿no? Entonces me gustó ver esa parte, ¿no? De ese espíritu de Antígona reflejado a través de los años hasta nuestros días, ¿no? Aunque lamentablemente, pues bueno, la comparación es muy, muy trágica, muy triste. ¿Qué crees? A mí no me gusta esa lectura. Yo respeto muchísimo, la respeto enormemente porque sí he visto que en los análisis hay una inclinación, ¿no? A tratar de relacionarlo, pero creo que por respeto a las buscadoras, quizás no, porque hay una parte bien clara en la tragedia en donde dice ella que lo hace porque es su hermano, porque el destino le quitaría la posibilidad de volver a tener un hermano, porque en tanto ya no tiene una madre y ya no tiene un padre, la posibilidad del hermano está completamente descartada para él. Su actuación quizá no sería la misma si en la situación no hubiese estado la madre o el padre, porque ella dice que son posibilidades diferentes. Entonces, cuando yo veo esas lecturas y se trae a colación el tema de las madres buscadoras, ay, me cuesta trabajo aceptarlo así, no sé. Y yo, porque se merecen todo nuestro respeto, a lo mejor la equivocada soy yo y y lo aceptaría si me hicieran bien la observación. Pero yo quisiera resaltar la figura de Antígona como esa mujer valerosa que contraviene una ley, porque desde su óptica de la justicia no cabe la imposición terrenal de un gobernante. Anilú. Sí, creo que Cecilio, bueno, por lo menos para mí, desde mis ojos, lo resumes perfecto. O sea, creo que esta mujer justamente, digamos, se subleva, ¿no? Se revela frente a este poder porque además sí tiene un sentido de justicia, pero es una justicia, que se debate entre la justicia terrenal, que me parece además que es muy interesante, ¿no? O sea, se debate, que además es un debate filosófico, ¿no? Claro. Me parece, o sea, se debate entre la justicia terrenal y la justicia divina, ¿no? Entonces, y justamente le parece, o sea, yo sí creo que además el valor filial tiene un significado completamente diferente visto desde nuestros ojos. Es decir, para ellos el valor de los hermanos seguramente era completamente diferente de cómo lo conceptualizamos hoy, ¿no? O sea, exacto, no hay que perder de vista que hay ciertas relaciones, ¿no? Y ciertos simbolismos que permean nuestras relaciones dependiendo del momento histórico, ¿no? Entonces me parece que la relación simbólica que hay con el hermano, varón además, es completamente diferente de como nosotros lo conceptualizamos ahora. Y creo que también por eso nos cuesta, por lo menos a mí, me cuesta tanto trabajo entenderla como personaje, por un lado. Y también por otro lado, que a lo mejor me estoy adelantando y no tiene mucho que ver, pero no quiero como que se me olvide esta idea de que cómo
ha sido rescatada esta mujer a lo largo de estos 2500 años, ¿sabes? Es decir, pudo haber sufrido muchas transformaciones, muchas lecturas, y sin embargo se ha preservado en esta idea y en este concepto, en este discurso filosófico, en este discurso político que tiene ella, porque además tampoco hay que perder de vista que la idea quizá de los dioses permea el poder político, son pueblos belicosos, son pueblos que tienen otra concepción completamente de la vida. Entonces a mí me parece muy interesante cómo una personaje como Antígona ha sobrevivido a lo largo del tiempo con este discurso rebelde, político y majestuoso de pronto, porque sí creo que tiene diálogos que son realmente magistrales, ¿no? Pues yo quisiera bautizarla como la madre de la desobediencia civil. ¿Qué opinan? Creo que sí le queda más que pintado esa acepción, porque además no solo es transgredir el poder político, también las cuestiones familiares, o sea, una serie de valores a las que nos mueve las actitudes y las decisiones de Antígona, ¿no? No solamente su actitud para con su hermano, la actitud también para la hermana, ya lo habíamos comentado antes, y sí, su decisión de transgredir bajo cualquier circunstancia al hombre que tiene el poder, ¿no? Pero sí, es muy interesante ver estos polos, ¿no? Hombre y mujer en ese pleito, pero en ese pleito moral o filosófico, como dicen, ¿no? Sí. En un pleito que además va a cuestiones, pues muy... Estamos hablando de muy la raíz de lo que es nuestra actualidad, ¿no? Sí. Las raíces de la democracia, las raíces del sistema político que aún prevalece después de tantos cientos y cientos de años, y bueno, ver que esa figura de Antígona también se mantiene pues tan firme. Sí, porque nos regalaron la democracia, pero el tratamiento y el abordaje real de los derechos humanos vino muchísimos siglos después, ¿no? Y después de muchos pleitos como los que se aventó Antígona desde ese momento, ¿no? Claro. Entonces creo que también es parte de lo interesante de estar rescatando estas figuras, estos ejemplos, estas personajes, pues sí, para convertirlas en modelos, en íconos, en ejemplos, sí, para seguir bajo esas líneas, ¿no? Que ya marcaron desde hace tantísimo tiempo, y que muchas mujeres, a lo mejor sin conocer a Antígona, pues han actuado como ella, ¿no? Transgrediendo con esa resistencia civil tan indispensable hoy en día. Bien, quisiera hacer una pausa musical porque tengo que reconocer mucho la colaboración que ha tenido con este programa David Lascari. Desde la semana pasada que tomamos la decisión de abordar a Antígona, él se ha dado a la tarea de hacer su investigación para hacer la musicalización correspondiente para este programa, y él nos ha hecho una serie de recomendaciones. Y antes de irnos a la rolita, y con relación a lo que ha comentado Anilú, voy a darle lectura a una de las intervenciones de Antígona en donde se plantea este asunto de la ley divina y la ley de los hombres. No fue Zeus el que nos ha mandado publicar, refiriéndose al decreto, repito, no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas, de parte de los dioses, por miedo a la intención de hombre alguno. Sabía que iba a morir. ¿Cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia. Porque ¿quién como yo
viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho al morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar este destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera insepulto, entonces sí sentiría pesar. Ahora, en cambio, no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo locuras, puede ser que ante un loco me vea culpable de una locura. En relación a esos bellos momentos de Antígona, Anilú, momento de hacer una pausa musical. Vamos a escuchar esta propuesta que nos hace David Lascari. Regresamos. Ο τύμβος, ο νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης αΐθουνος, υπορεύομαι προς τους εμαυτείς, ον αριθμών εν νεκρής πλήστον δε δεχτεφερσέφας ολολότων, ον ληστίαγο και κάκιστα δημακρό κάτιμη, πριν μη μοίραν εξήκην βίου. Ελθούσαμε εν δικάρτεν ελπίσιν βρέχω, φίλοι μεν ύψιν πατρί, προσφυλείς δε σύ, μήτερ, φίλοι δε σύ, κασίγνητον χάρη. Επιθανώντας αυτόχειρη μας εγώ, έλουσα, κακόσμησα, καπί την βίους ποάς έδωκα. Μην δε, μολύνικες, το σον δε μας περιστέλουσα διάδα άρνημε. Και της εγώ θύμισα της χρονούς συνέφ. Βάρκο τούταν η τέκνον μη πυρέθην, ούτε πόσης μη καθανόν επίκαιτο, βία πολιτών κόντα νηρώμην πόνο. Τίνος νόμου δι' ταύτα προς χάριν λέγω, πόσης μενάν μη καθανόντος άλλωσιν, και πες απάλου φωτός ή του δίμπλαφων. Μητρός δεν άινου και πατρός και γευθότην, ουκ έστα αδερφός, ως της αν πλάστη ποτέ. Τι όδε μέντι σε προτιμήσας εγώ, νόμο κρέον δι' ταύτε έδοξα μαρχάρι, και δυνάτον μάχον, ο κασίγλιτον χάρα. Και νυν, άγιοι με διαχερών ούτω λαβών, άλεκτρον, ανημένεον, ούτε του γάμου μέρος λαβούσα, ούτε παιδίου τροφής, αλλό δέρημος προς φίλων ειδίσμορος, ζώσεις τα νόμπων έρχομαι κατασκαφάς. Τι αν παρεξελθούσα δε μόνον δίκην, τι χρήμε τη δίστηνον εστεούς επιπλέτην, την αυτάρμιση μάχων. Επήγε δι' τη δισέβη ανεψεβούς εκ της άμην, αλίμενουν τάδες την εχθεείς καλά, παθόντες αν ξυγνήμενοι μαρτυχότες. Ήδη αμαρτάνουσιν, μη πλοίο κακά πάθιεν, είτε δρόσιν και κτύπος εμέ. Wow, de verdad que conmueve esto que nos ha propuesto David. Escuchamos Comos, el first except del álbum Antígona de Vangelis, para quien quiera buscarlo y escucharlo completo. La dirección de Irene Papas para el Festival Dramático de Now en 2005. Irene Papas has selected the popular classic play. Muchas gracias, David. ¿Qué les pareció ese fragmento que hemos leído, Anilú?
María Carmen. Pues creo que ahí vemos este ejemplo de estas palabras de Antígona en términos filosóficos, ¿no? Creo que esa es la parte más rescatable, ¿no? Esta parte de estas disquisiciones filosóficas que de pronto tiene ella, ¿no? Y pues de alguna manera esta explicación aparente de su rebeldía, ¿no? Aparente porque de cualquier manera a mí hay partes que no me quedan como muy claras cuáles estos resortes que la mueven, ¿no? Como que no sé si tiene que ver con un tema histórico, no sé, tengo ahí como muchas cosas ahí pendientes pues de yo misma resolver de esta lectura. Sí. Bien, antes de darle la palabra a María Carmen, quiero dársela también a las amigas que nos están acompañando. La querida Vicky Tamayo, saludos a esta bella triqueta de mujeres empoderadas. Dice Mundo Mujer, buenas tardes y feliz semana. Sonia Félix Cherit, ya llegaron, no las encontraba en línea, personajes. Saludos a las tres divinas, sabias divinas. Ay, ¿qué te tomas, mi querida Sonia Félix? Betty López Rosado desde Ixtepec, Oaxaca, nos dice, no las encontraba con esta fecha y hora. Por suerte, ya estoy aquí escuchándolas, ávida de sus comentarios sobre Antígona. Fin, apenas empezamos, dice Sonia Félix Cherit. Beatriz López dice que, ya se movió como nos están, dice, las hetairas en Grecia eran acaso las únicas mujeres que accedían a las artes y sabiduría para satisfacer no solo con su sexualidad a los patricios. Así es, muchas gracias Betty por la contribución. Vicky Tamayo, la madre de la desobediencia y rebeldía total fue Lilith. Yo creo que eran familia. Muy buen tema. Ay, fíjate que tenemos a Lilith pendiente. La verdad, he de confesarles que María Carmen ha insistido en ella. Y como tienes ya aquí quien también quisiera que habláramos de ella, tenemos que ponerla en la lista, María Carmen. Rocío García Armengol, Comos, Antígona de Evangelis y Mundo Mujer, aunque definitivamente hay diferencias entre los motivos interiores de Antígona y del contexto histórico de este relato y la actualidad mexicana. Yo sí comparto la comparación simbólica que hizo María Carmen. Ahí está María Carmen. Pues definitivamente, como dice Anilú, hay mucho todavía que descubrir, porque además en todo este entramado de esta pues sí, super tragedia llena de muertes, pero bueno, los griegos así se las gastaban, ¿no? Todo lo hacían una tragedia y todo era así como que el dolor total y el llanto total, pero también la intensidad, la pasión, ¿no? Por todo cuanto tenían que emprender. Y en este caso, pues bueno, ir descubriendo, ir conociendo a Antígona, pero sobre todo irle aprendiendo, creo que es fundamental. Y dejar que estos textos nos sigan acompañando, pues como una manera de, ¿qué se puede decir? Cuando tienes así algo en tu cabecera, ¿no? Obligado. Tu libro de cabecera, ¿no? Tus historias, tus personajes de cabecera, entenderles y aprenderles, porque de repente pues son historias que nos pusieron a leer en la escuela para pasar un examen, ¿no? Y a lo mejor no tuvimos la atención y el cuidado de adentrarnos realmente en el espíritu de esto que traen historias como la de Antígona o la de Lilith o de cualquier otra personaje, ¿no? Sí. Son historias que pasaron por nuestras vidas muy, muy circunstancialmente y ahora con esta mirada, con esta posibilidad de redescubrirlas, a estas mujeres inventadas, pues es también reinventarnos un poquito más nosotras, ¿no? Alimentarnos un poquito de eso, o descubrirnos en ellas mismas, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces no hemos sido, pues, mujeres, o hemos tenido que serlo además, ¿no? Transgredir, desobedecer, pasar por alto, y sobre todo luchar por las injusticias, ¿no? Y en este caso Antígona consideraba que estaba luchando por una injusticia que se había cometido con el hermano. No era solamente la cuestión del culto religioso para un cadáver,
era la injusticia que también ella veía atrás de, pues, de todo el entramado que llevó a la muerte De los hermanos. de estos personajes, ¿no? Y pues Antígona, pues sí, nos sigue enseñando, nos va a seguir enseñando en la medida que nos acerquemos y que la estemos leyendo y nos estemos retroalimentando de su historia o de sus palabras que alguien puso hace más de 2000 años, ¿no? Para dejarnos una gran lección. A mí me gustaría que abordáramos el asunto de la transgresión, ¿sí? Y de la adjudicación de la transgresión, porque creo que eso también hace valiosísima a Antígona. Antígona quiere hacer pública su decisión, ¿sí?, de no cumplir con el decreto. Y de hecho, algo que le molesta enormemente a Creonte no es solo el que hayan enterrado al hermano, ¿no? Cuando él dijo que él no será enterrado, sino el que ella no lo haya negado y que además tiene el deseo que todos sepan lo que ella hizo, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál es el temor en realidad frente a esta decisión de Antígona? ¿Cuál es el temor que tiene Creonte? Anilú. Bueno, creo que, Ceci, más que, no sé si yo lo calificaría de temor. Bueno, sí, obviamente hay un temor ahí escondido, ¿no? Pero creo que más bien es este ejercicio de poder que tiene que tener él frente a esta adjudicación que tú dices de esta transgresión. Es decir, no solo transgrede, sino que además se posiciona políticamente frente a esta transgresión, ¿sabes? O sea, ella, además la vemos, a diferencia de algunas otras personajes que hemos tocado, creo que esta rebeldía es una rebeldía muy corpórea y eso la hace muy política, es decir, poner el cuerpo. Exacto, pero además esa palabra, que me parece además un concepto absolutamente feminista desde nuestros ojos modernos, en nuestro concepto de feminismo, es esta palabra que diríamos que atraviesa el cuerpo, es decir, es esta toma del espacio, ¿no? O sea, ella toma el espacio con su voz, toma el espacio con el cuerpo transgresor, y eso me parece que es una de las cosas más potentes de Antígona, ¿no? Exacto. No actuar en la clandestinidad, porque también hemos estado frente a personajes que hacen lo que hacen, ¿no? Desde su decisión de hacer algo que las libere, pero lo hacen desde la clandestinidad, en el secreto, de que no lo sepa el otro, ¿no? Sobre todo que no lo sepa el hombre. Recordarás algunas obras en las que nos hemos detenido, María Carmen. Pero yo veo el temor del gobernante frente al ejemplo que puede representar para los demás. Por eso le molesta, porque no quiere que haya un ejemplo de rebeldía popular, ¿no? María Carmen. Bueno, eso no ha cambiado nada. Pues. Eso sí no ha cambiado nada. La represión es continua, ¿no? Pero aquí lo interesante, pues no solamente es el tratar de acallar una actitud rebelde, una mujer rebelde. Exacto. ¿No? Creo que aquí el punto más es la cuestión de que es una mujer la que lo confronta y la que además toma la determinación de ponerse al tú por tú con quien tiene el poder, y sobre todo en una época en donde las mujeres no tenían ningún poder de decisión, ninguna posibilidad de siquiera levantar la mano y decir yo opino o yo pienso tal que se debe de hacer de esto de esta manera. No podían ni siquiera votar, ¿no? También en esa época creo que tampoco no se les permitía tomar decisiones en los temas políticos. Las mujeres como que siempre habían sido el figurín, ¿no? Tenían que ser muy, muy bonitas y nada más muy dedicadas a cosas especiales. Nada de poder, ni de guerra, ni de pleitos. Entonces yo creo que sí, es solamente el hecho de ser mujer lo que la convierte en algo más peligroso todavía para ese tirano, ¿no?
Dice él que quien no puede tener el orden en su casa difícilmente podrá tener la capacidad de poner el orden en una nación, ¿no? Manilu. Sí, creo que la respuesta, digamos, del poder, esa siempre la hemos visto. Es decir, siempre hemos visto la respuesta del poder ante esta manera de sublevarse de las mujeres, de levantar la voz, etcétera. Y vemos siempre la respuesta del poder, y este poder pues está ahí simbolizado totalmente. Además es el poder de los hombres, ¿no? Es el poder terrenal, digamos, Sí. que es el que responde frente a esta sublevación de esta mujer, que además cuestiona la justicia o la injusticia, no solo la terrenal, no solo la ley de los hombres, sino también la ley divina, ¿no? Entonces, y bueno, creo que la respuesta pues es su propia muerte. Es decir, ahí vemos este ejercicio completo, moralizante, controlador, ¿no? Terrible, de la respuesta del poder, que es la muerte de ella, ¿no? El decreto de muerte de ella. Sin embargo, ella lo sabe todo el tiempo. Pareciera que es parte de este destino. Por eso creo que sí hay un tema de destino, que aunque no Sí, se claro. habla como tal en la tragedia, sí hay un tema de destino que ella sabe que tiene que cumplir por el amor y la injusticia que se está cometiendo sobre la muerte y el cuerpo del hermano, ¿no? Sí. Oye, con relación a lo que dices que te cuesta trabajo entender, por supuesto, estamos tratando de entender desde el siglo XXI con anteojos violeta, ¿no? Pero quizás un poco lo que nos inquieta es la actitud de ella frente al temor entendible de Ismene. De repente siento yo un tono injusto de recriminación de Antígona. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué opinan de Ismene, la hermana que en un primer momento se niega a colaborar con ella y después cuando ella dice, pues aunque no lo hice, quiero estar contigo en este momento, cuando ya está frente a la decisión del castigo que le impondrá Creonte? ¿Cómo ven la relación de Antígona con su hermana? ¿Quién dice yo primero? Aniru, las escucho. Ay, qué cosa. Ahí Bueno, está. Ya sí. lo logré. Creo que aquí también es muy interesante esta contraposición de ambas, ¿no? Dos hermanas que las debería de mover, digamos, el mismo motivo, la misma intención, pero como que Antígona de repente se desespera con ella, ¿no? De verla un poco como tibia, como miedosa, como de repente sí, la hermana pues también como que quiere y entiende a Antígona. Entonces es como que muy ambivalente, ¿no? La situación de las dos. Y más bien como que todo el peso se va hacia el propósito de Antígona. Y la hermana pues termina siendo una figurita así como que, ay, como que cae mal. ¿Sí? ¿Lo sientes? Como que pues era un pretexto también, yo creo, para pues hacer la historia un poco así más emocionante o más interesante. No sabemos de si el motivo. Es más, no quisiera pensar que Antígona sea solo una personaje, una mujer inventada, ¿no? A mí me parece que tiene mucho de realidad, ¿no? Pero es que el miedo que inflige la omnipresencia de los dioses y la presencia del poder humano es completamente comprensible. Los gobiernos tiránicos, los totalitarismos se basan precisamente en el miedo. Resulta también, tendríamos que preguntarle a Antígona si tuviéramos la posibilidad de conversar con ella. Oye,
¿cómo pides que de manera inmediata la gente que vive bajo un régimen de total sometimiento, porque así son las leyes en las que está, te diga así, ya de un momento a otro, le pones un ultimátum, dime si le entras o no le entras? Espérate tantito, ¿no? O sea, yo sí entiendo. Pero es que ella temores así de lo Ismene. resuelve. Ella así lo resuelve, o sea, Sí, también ella pero dice, hay que entender esos temores, porque es el temor de un gran grueso de las poblaciones bajo los gobiernos tiránicos. ¿O no, Anilú? ¿Tú cómo ves? Sí, totalmente. Creo que además, pues es este contraste, esta construcción, esta tragedia, justamente, además, bueno, siempre tenían este asunto moralizante, ¿no? Ideológico. Entonces, a mí me parece que el contraste de las dos hermanas, pues tiene que ser con la rebeldía, tiene que ver con la rebeldía y con el deber ser de la otra. Es decir, si lo vemos quizá con otra lectura, diríamos, bueno, pues la que se porta bien no le pasa nada y la que es rebelde y se porta mal, su condena es la muerte. Entonces ahí también tenemos una lectura que no hemos hecho porque de alguna manera nosotras valoramos esta parte de la rebeldía, pero en esa rebeldía está, digamos, como el propio castigo ahí puesto, ¿no? Sí, Entonces, y creo que la hermana, pues obviamente es la contraparte totalmente, ¿no? Es el deber ser. exacto. Cómo debe de ser estas mujeres que sí se allanan a las leyes, tanto divinas como humanas, ¿no? Entonces, creo que si vemos a Antígona sola, sí podemos verla desde su rebeldía transgresora, etcétera, 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 pero ya teniendo una lectura completamente amplia de la tragedia, en total, digamos, sí, en su totalidad, pues también podemos tener esta lectura de que a la rebelde le va mal y la matan, ¿no? O su condena es la muerte, y tenemos a la hermana que sí corresponde al deber ser y que sí se allana a la ley divina y de los hombres, ¿no? Sí, 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 sí. María pero Carmen. justo ese es uno de las características de la rebeldía, ¿no? Los grandes rebeldes de la historia y guerrilleros, pues no les importa, entre más jóvenes mueran, como que para ellos mejor, ¿no? O sea, hay que ver que el precio de la rebeldía pues siempre ha estado marcado por las tragedias, ¿no? No solamente en esta historia, en tantas historias más que no son ni siquiera inventadas, son historias reales las que conocemos, ¿no? De rebeldes que no les importa la muerte, ¿no? Entonces, aquí como que a lo mejor le salió el tiro por la culata queriendo mandar un mensaje así muy adoctrinante, pues al contrario, ¿no? Al contrario, los espíritus rebeldes responden a estos mensajes y entienden que es justamente el precio. Y aparte, el carácter de una persona rebelde, pues lo que menos le importa son las consecuencias de esa rebeldía y de esa transgresión, ¿no? Y personas que pues definitivamente lo que deciden es pues ser agachones, pues bueno, las consecuencias también de esas vidas entregadas a leyes absurdas, sean divinas o sean de los poderosos, ¿no? Siempre nos va a dejar consecuencias. Yo creo que la cuestión de la rebeldía y de la transgresión de Antígona queda muy claro por sobre todas las actitudes de las otras personajes y de los otros personajes que envuelven la historia de ella, ¿no? Ella estaba cierta, clara y sin ningún temor a la muerte, porque también es el contexto en el que manejan la muerte, ¿no? Es como algo muy natural, ya se murió, ahora tiene que pasar al inframundo y hay que darle todas las facilidades para que continúe con, digamos, con esa línea de lo que es la existencia o no existencia de un ser, ¿no? De un espíritu Sí. ahora, etcétera, etcétera. Ella asume como una responsabilidad el que ese paso se dé, lo dé su hermano como deba de ser, ¿no? Aunque Sin para ella también. embargo, y yo creo que eso es un poco también lo que desconcierta, porque al inicio vemos a una Antígona totalmente determinada y con la decisión de llevar a cabo su objetivo. Lo logra y dice que a ella no le importa la muerte. Sin embargo, cuando ya se hace público el castigo y cuando la llevan a la cueva, ella tiene
Ahí conflictos emocionales, se refleja por supuesto el normal temor a la muerte y a la soledad, y se lamenta de la negación que le han impuesto de el himeneo y de la maternidad, ¿no? Entonces así como que dices, ay, pues aquí está esta Antígona que pues finalmente sí quiere la vida. Ánimo. Y que finalmente nos va a seguir sorprendiendo dándonos lecciones, ¿no? O poniéndonos en estas disyuntivas. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿No? ¿Cuál sería nuestra postura, ¿no? En un momento dado de tener que decidir sobre estas situaciones, ¿no? Sí, es como que sí te mueve muchísimo, te mueve mucho a la cuestión moral, de valores, de creencias, sí, de posibilidades, ¿no? Sí, es súper interesante seguir descubriendo y aprendiendo Antígona. El eterno debate en las sociedades entre los rudos y los moderados, ¿no, Anilu? Sí. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que sí, es muy, creo que sería muy interesante tener estas referencias históricas de bajo qué conceptos y bajo qué valores justamente fue construida esta Antígona y cómo toma la voz, ¿no? O sea, cómo esa voz está en referencia a qué valores históricos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso no hay que perderlo de vista, porque sí nos separa una visión del mundo completamente diferente. O sea, no es como... creo que sí hay muchísima diferencia en la manera en la que está conceptualizada estas tragedias, entendidas estas tragedias a la vista de nuestros días. Entonces creo que tiene muchísimas lecturas, ¿no? Una enorme cantidad de lecturas diversas, ¿no? Bien. Así es, María Carmen, dice Vicky Tamayo, las personas rebeldes no miden las consecuencias. Oigan, lo que sí tenemos que medir es el tiempo, y dado que hemos rebasado las 5 de la tarde, ¿les parece si la próxima semana continuamos con nuestra personaje? Y para poderle dar fin a este episodio y que podamos iniciar el siguiente, y lo dejo para la reflexión porque además lo vamos a compartir, voy a dar lectura a el poema que se llama A Marco Aurelio, de la traducción de José Emilio Pacheco. Buenas noches, Marco Aurelio. Apaga la luz y cierra el libro encima de tu cabeza. Se levanta una dorada alarma de estrellas. El cielo habla alguna lengua extranjera. Este es el bárbaro grito de miedo que tu latín no puede entender. Un terror continuo, un negro terror contra la frágil tierra humana. Empieza a golpear y triunfa. Escucha su rugido. El flujo incesante de los elementos ahogará tu prosa, hasta que se derrumben los 4 muros del mundo. Y para nosotros, temblar en el aire, soplar las cenizas, agitar el éter, roernos los dedos, buscar vanas palabras, arrastrar las sombras caídas a nuestras espaldas. Bueno, Marco Aurelio, mejor cuelga tu paz a través de las tinieblas. Dame la mano. Déjala temblar cuando el ciego mundo golpea en nuestros 5 sentidos como en una lira caída. Traidores del universo y la astronomía, el cálculo de las estrellas, la sabiduría de la hierba y tu grandeza demasiado enorme, y marco mis lágrimas indefensas. Bien, esto es de Informe sobre la ciudad sitiada. La traducción es de José Emilio Pacheco y pues agradecemos esta aportación de nuestro compañero David Lascari y les propongo entonces que dejemos esto para la reflexión y que sea también nuestro punto de partida para nuestro próximo programa. ¿Qué te parece, María Carmen? Excelente, y vale la pena. Tenemos otra semana más para entender y aprender un poco
un poquito más a fondo de Antígona. Ok, tenemos que hablar de espíritus rebeldes, la imposición de las leyes. ¿Cómo miramos ahora el mundo ordenado por los dioses o no? Híjole, hay tantas cosas a partir de Antígona que podemos abordar. Tengo que comentarles que Anilú Zabala tuvo que retirarse, tiene un compromiso de trabajo y pues bueno, nos hemos retrasado un poquito. María Carmen, la próxima semana estamos por acá. Un placer nuevamente y bueno, vamos a resguardarnos de este friecito que está cayendo ya en esta tarde de lunes. Muy buen inicio de semana. Muy buenas tardes. Cuídense mucho, cuídense bien. Hasta pronto. Dejamos otra musiquita.
Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes.